noche más donde estaremos continuando con nuestro estudio del libro de los Efesios. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y comenzamos nuestra enseñanza. Dios Todopoderoso, Padre Omnipotente, Dios de gloria, en esta noche con gozo, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, clamando una vez más que proveas para nosotros ese alimento espiritual a través de tu palabra, Señor. Bien lo dijo nuestro Señor de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de tu boca, Dios mío. Y es esa voz la que queremos estar atentos en esta noche. Queremos, Padre, que tú nos hables, que tú nos comuniques de esas verdades que están aquí en las Escrituras. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, abre nuestro entendimiento, ilumínanos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser edificados en ese fundamento que tú ya estableciste a través de las Escrituras, Señor. Yo te ruego que seas tú en este momento hablando a nuestros corazones, Señor. Yo me hago a un lado y te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo seas tú comunicándonos tu palabra y que esa palabra venga a ser en nosotros aquello que tú quieres que haga, Señor, y es que produzca fruto en abundancia. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén y amén. Puede tomar su asiento y acompáñeme allí al libro a los Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, con ayuda del Señor hoy estaremos estudiando desde el verso 1 al verso 13. Dice la palabra de Dios: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Muy bien, hermanos, en el estudio pasado, y esto solo a manera de que nos contextualicemos, que recordemos un poco, nos ubiquemos, estábamos terminando el capítulo 2 del libro de los Efesios, y Pablo nos recordaba allí que era necesario que como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, todos nosotros debíamos estar soportados en el fundamento que era Cristo mismo, ¿recuerdan? A su vez, que luego de ese fundamento nosotros teníamos que edificar sobre él, sobre lo enseñado por los apóstoles y profetas, entre los cuales por supuesto que se encontraba el mismo apóstol Pablo, quien está escribiendo la carta a los Efesios. Es así que en el texto que esta noche tenemos delante de nosotros, Pablo nos va a hablar de su ministerio, pero sobre todo de una misión especial que le encomendó Jesús, que era revelar un misterio al mundo, un misterio que estuvo oculto por miles de años, pero que a través de las obras del Señor en la iglesia, Él nos las ha dado a conocer. Ahora, este pasaje que vamos a estudiar es una especie de paréntesis, por decirlo de alguna forma, que hizo Pablo. Es decir,
Pablo se disponía a elevar una plegaria al Señor, a hacer una pequeña oración durante su carta, pero él hace una pausa e incluye en esta pausa el texto que vamos a estar estudiando hoy, los versos 1 al 13 del capítulo 3. Y luego en el 14 él continúa con esa oración que dejó allí detenida. Nótelo usted mismo, mire el verso 1. Decía Pablo que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Notó eso? Por esta causa yo, Pablo, él iba al Señor, pero se detiene y nos da el pasaje que tenemos hoy del 1 al 13, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Obviamente no vamos a hablar de ella, si Dios permite el próximo miércoles lo haremos, pero por ahora nos vamos a concentrar en esta pausa, en este paréntesis que hizo Pablo, hablando de su ministerio apostólico y de esa misión encomendada por Dios. Hablando físicamente, hermanos, les pregunto, ¿dónde se encontraba Pablo mientras estaba escribiendo la carta a los Efesios? ¿Se acuerdan? En la cárcel, ¿verdad? Él estaba preso, emperador Nerón. Él de ninguna manera manifiesta que es por causa del imperio romano que está prisionero. Los gentiles, por eso dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Así que de cierta manera, hermanos, vemos un poco, para los que no lo recuerden, quiénes eran los gentiles. Ese gentiles porque no hacíamos parte de Israel, no somos judíos. Así que esta carta de Pablo va dirigida a los efesios, que eran una iglesia conformada principalmente por gentiles. La iglesia de Éfeso no era una iglesia que se caracterizara porque habían muchos judíos, no. Esta iglesia en Éfeso se caracterizaba porque estaba conformada principalmente por gentiles, por personas que no hacían parte de la nación de Israel. De hecho, si usted lee Hechos capítulo 19, no lo vamos a hacer hoy por cuestión de tiempo, no vamos a profundizar mucho en eso, pero en Hechos capítulo 19 se narra cómo fue la fundación de esta iglesia por parte de Pablo y notamos allí que él trató de enseñar a los judíos, él llegó a enseñarle a los judíos, pero estos rechazaron completamente el mensaje que Pablo les traía, así que él se concentró en los gentiles y a través de ellos conformó la iglesia en Éfeso. Así que tenemos en este momento una iglesia mayormente compuesta por gentiles a la que Pablo le escribe. Y más aún teniendo en cuenta que el ministerio al que Dios llamó a Pablo fue a predicar a los gentiles. Dios no le dijo a Pablo, ve y predícale a los judíos. No, la principal objetivo de dar el mensaje por parte de Pablo era para los gentiles. Note usted Hechos capítulo 13, verso 44, Hechos 13, 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El ministerio de Pablo estaba enfocado a los gentiles, así que de algún modo los creyentes gentiles tenían a Pablo como su apóstol. Ellos amaban a Pablo, Pablo les había predicado el evangelio, Pablo había fundado la iglesia en Éfeso. Ellos entendían que Pablo había sido delegado por el Señor para predicarles el evangelio. Y por eso es que en el verso 2 Pablo les hace una especie de cuestionamiento. Nótelo usted, Efesios 3:2. Hace una pregunta: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Hermanos, al apóstol Pablo le fue dada una misión, una tarea dentro del plan de Dios para la iglesia. Y dicha tarea, hermanos, según el mandamiento de Dios, debía ser dirigido hacia los gentiles. Ahora, suena un poco curioso que Pablo diga que le fue dada
a administrar la gracia de Dios. Esto lo debemos analizar un poco, porque podríamos equivocadamente entender que Dios le dio a Pablo la potestad de manejar la gracia y de ir a salvar a quien él quisiera. Y eso por supuesto que no es así. Así que Pablo no se pone como el que administra la gracia, sino como un instrumento dentro de esa gracia, donde se le confió un mensaje que nos es llegado por amor para recibir la salvación. Y si parece un poco confuso, déjeme darle un ejemplo. Todos sabemos que no es posible, ¿verdad?, que un hombre convierta a cristiano a otro hombre, ¿verdad? Dios es el que salva. Dios es el que salva y Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Ahora bien, si por mi predicación esta noche o por la predicación de los pastores en esta iglesia, Dios llama a vida a un alma que estaba muerta, no es porque Dios nos dio a nosotros la potestad de salvar a todos los que quisiéramos, ¿verdad? Por supuesto que no. Más bien esta salvación se da porque dentro de la inmensa gracia de Dios, Él mismo capacita a personas para que proclamen su palabra y sean instrumentos útiles en sus manos para salvar a otras personas. Así que cuidado, hermanos, advertencia, no se dejen engañar. Cuidado con aquellos pastores que dicen a las ovejas cuando salen de la iglesia que se van a perder en el infierno porque se apartaron de esa congregación. Mentira. Así hay muchos engañadores que amenazan a los miembros de las congregaciones haciéndoles creer que la salvación está en ese lugar. Falso, error. La salvación está en Cristo, no en un pastor, no en una denominación. Así que esto es lo que está diciendo Pablo, que dentro del plan de salvación, por gracia, ese plan que Dios diseñó, dentro de ese plan él había sido escogido para servir a los gentiles principalmente. Pero para que fuese confirmado ese llamado, Dios le reveló a Pablo un misterio que había estado oculto desde la eternidad. Es decir, Dios llama a Pablo, le dice, ve, predícale a los gentiles, pero no les vas a predicar un mensaje cualquiera. Yo te voy a mostrar un misterio que nadie ha conocido para que tú lo proclames a todo el mundo y ellos puedan creer en el Evangelio. Acompáñame a leer el verso 3. Efesios 3:3. Que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En estos 3 versículos, Pablo está repitiendo 3 veces la palabra misterio, y nos dejan claro que ese misterio, sea cual sea, había estado oculto a las otras generaciones, pero que ahora en medio de la iglesia Dios había levantado una persona, Pablo, a quien le revelase ese misterio. Ese misterio no se lo reveló a Pablo una persona, ese misterio no llegó porque un ángel se lo reveló a Pablo, ese misterio le fue revelado a Pablo por Cristo mismo. Es lo que nos dice el mismo Pablo en Gálatas 1:11. Gálatas 1:11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. De hecho, mis hermanos, eso es lo que significa bíblicamente la palabra revelación. Y atiéndame a esto. Eso es lo que significa la palabra revelación. Que Dios mismo le dé a conocer a una persona algo que nadie sabía. Eso es revelación. Cuando Dios le muestra a una persona algo que nadie antes conocía. Revela a esa persona. Obviamente, referente a temas celestiales. Por eso, hermanos, cuando Juan escribió allá en Apocalipsis 22:21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, el último versículo de la Biblia, en ese momento, en ese preciso momento, la revelación de Dios para el hombre se cerró.
cuando Juan colocó el punto final allá en el libro de Apocalipsis, que fue el último libro escrito, inspirado por Dios, en ese momento la revelación de Dios para nosotros se cerró completamente. Ya no hay nuevas revelaciones, hermanos. Toda la revelación de Dios para nosotros está acá en la palabra. No hay más revelación. No existe nueva revelación. No existe. Tan es así que el mismo Juan allá en Apocalipsis nos hace una advertencia. Y él dice, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, ya no hay nuevas revelaciones. La revelación de Dios se cerró hace 2000 años. Lo que Dios quería que supiéramos ya nos lo dejó consignado en la palabra. Ya no hay más revelaciones. Pero vemos hoy que, hermanos, anoche tuve un sueño y Dios me reveló un plan. Él me dijo que fuera y comprara una bodega grande y que la iba a llenar de Lamborghinis y de Rolls Royce y de carros de alta gama que solo yo voy a manejar. La gente habla de revelaciones. Oh, hermanos, es que yo estaba en mi cama y me sobrevino un éxtasis y Dios me reveló que los billetes hablan. Póngase el billete en la oreja, hermano, y escuche lo que le dice. Esas son las revelaciones que hoy en día la gente saca. Revelaciones que no tienen ningún sustento bíblico porque Dios ya no trae nuevas revelaciones a nosotros. Ya no hay nuevas revelaciones. Si hoy Dios, hermanos, decidiera dar una nueva revelación, que no lo va a hacer, entonces tendríamos que incluir en el canon bíblico primera de Hebel, capítulo 5, la carta del apóstol Maldonado a los americanos. Y eso no va a pasar, hermanos, porque ya no hay nueva revelación. Cada vez que una persona se levante a decir que Dios le dio una nueva revelación, recuerda las palabras de Juan. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Entonces no confundamos, hermanos, revelación de Dios con iluminación de Dios. Cuando tú estás leyendo tu Biblia, y tú estás acá leyendo que por gracia somos salvos por medio de la fe, y viene a ti ese convencimiento, wow, soy salvo por gracia. No es que Dios te esté revelando algo, Él te está iluminando su revelación en la palabra. Es diferente la iluminación que tenemos de la palabra, que Dios nos la va dando mientras más escudriñamos, con la revelación de Dios. La revelación que Dios tenía para el hombre ya está cerrada. Así que Pablo, que sí es un apóstol verdadero, nos dice que Jesús mismo le reveló un misterio que hasta ese momento había estado oculto, es decir, que por orden divina nadie conocía. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio? Esto, hermanos, es glorioso para nosotros. Verso 6. Mira el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Esas son buenas noticias para nosotros, hermanos. Hermanos, ese misterio no lo conoció David, ese misterio no lo conoció Elías, no lo conoció Juan el Bautista, no lo conoció Isaías, no lo conoció nadie hasta que se le fue revelado a los profetas, hermanos. Saber, hermanos, que no necesitamos ser judíos para ser salvos, que no tienen que correr por dentro de nosotros la sangre de Abraham para tener parte en los cielos, que no debes circuncidarte o guardar la ley. No, la obra de salvación del Señor en la cruz rompió esa brecha que separaba a ambos pueblos, judíos y gentiles, y de los dos pueblos ahora Dios hizo un grupo de personas, un tercer grupo, que son incluidas allí para salvación únicamente por la fe.
Eso son buenas noticias para nosotros, eso es el Evangelio. Y ese grupo, hermanos, que está compuesto por judíos y por gentiles, se llama la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que no le hagas caso a ese judaizante que se te acerca a decirte que sí, claro, es que Cristo existe, por supuesto, Él nos salvó, pero sin embargo tenemos que ir y guardar la ley, tenemos que guardar la Torá. Mentira. Y te digo esto porque por ahí andan muchos judaizantes. Hermanos, ese movimiento judaizante se ha levantado muchísimo en estos últimos tiempos. Por eso usted cada vez que quiere mirar un video allí en internet cristiano, se encuentra con un grupo de personas que lo primero que hacen es shalom, hermano. Y te empiezan a hablar en palabras hebreas, tratando de judaizar a los cristianos. Y hay muchísimos ahorita que se hacen llamar cristianos, pero que realmente no lo son porque quieren atar a las personas nuevamente a querer obedecer la ley. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y te abordan por donde quieras que vas caminando. Y te van a decir, hermano, ¿usted cree en Jesús? Ay, sí, yo creo en Jesús. ¿Sí sabe que somos salvos por gracia? Sí, claro que sí. Oh, hermano, pero ¿usted está guardando la ley? No, yo no guardo la ley, ¿cómo así? Ay, es que mire que acá la Biblia dice que tenemos que guardar la ley y te van a empezar a engañar y hacerte otra vez esclavo de lo que ya Cristo nos libertó. Así que mucho cuidado con los judaizantes. Y yo sé, hermanos, que hoy, por nuestro contexto, acá en América en el siglo XXI, esta verdad de que Dios ahora de ambos pueblos hizo uno, que ya no son judíos ni gentiles, sino que son la iglesia, esa verdad ya no parece ser tan asombrosa para nosotros, como que no nos provoca tanta admiración. Y yo creo que es porque de cierta manera ya crecimos todos nosotros entendiendo que si crees en Dios, Dios te recibe. Pero hermanos, no era así en el primer siglo. Cuando Pablo le está escribiendo esta carta a los Efesios, no era así, esta era una verdad increíble para una persona gentil. Que le dijeran que él podía ser salvo sin ser directamente un judío, eso era una noticia admirable. Imagínate a un joven gentil, por allá en el primer siglo, hace 2000 años, un joven que entendía que había un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, que quería obedecer a Dios, que amaba a ese Dios, pero era un joven al que los mismos judíos le decían que ya estaba condenado porque él no era judío, que se iba a ir al infierno. Pobrecito, ¿verdad? Ese joven. Pero ahora piensa que ese joven imaginario, muy triste, un día se encuentra con Pablo por el camino y Pablo le dice esto: joven, es verdad que el único Dios verdadero es el Dios de Abraham. Joven, también es cierto que tú no vas a poder heredar el reino de Dios, pero no es porque no seas judío, sino porque al cielo solo se entra por un camino, y ese camino es Jesucristo, a quien mataron hace un tiempo. Pero joven, si tú crees en la obra del Hijo de Dios y pones tu confianza en Él, ya no necesitas ser judío. Él te va a extender su gracia, porque los gentiles también son herederos de las promesas y son copartícipes en Cristo por medio de este evangelio que te estoy compartiendo. ¿Qué crees que pensaría ese joven? Estaría dichoso, estaría feliz porque siempre le habían enseñado que para ir al cielo él tenía que ser judío. Y ahora se encuentra con este misterio revelado de que no tienes que ser judío. Únicamente tienes que poner tu confianza en Cristo y Él te va a salvar. Esa verdad para este joven sería maravillosa. Y para nosotros debiese ser igual de maravillosa. Hermanos, esta es la mejor noticia para nosotros. Que de ambos pueblos Dios ha hecho uno solo, la iglesia. Y que en esa iglesia no importa si eres hombre, mujer, judío, gentil, rico, pobre, alto, bajito, no importa. Solo importa que la gracia de Dios no hace distinción de personas y que por esa gracia somos salvos. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Son buenas noticias, hermanos, es por pura gracia que Dios nos permite poder ahora entender ese misterio. Pero aún más es por pura gracia que Dios permita que hombres como yo en esta noche podamos proclamar esas verdades. Y Pablo lo entendía. Por eso él mismo se asombra de saber que él haya sido escogido por Dios para proclamar ese misterio. Y es lo que nos dice aquí adelante, versos 7 al 9. Efesios 3, 7 al 9. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mira el verso 8, él está asombrado. Y Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo está admirado de la gracia de Dios, de cómo él en su inmensa sabiduría, conociendo que él era un perseguidor de la iglesia, aún así lo escogió, lo limpió, lo capacitó y aparte le confía un misterio para que lo diera a conocer a través de la predicación del evangelio. Hermanos, ese plan de salvación de Dios es algo realmente glorioso, perfecto, lleno de gracia, lleno de amor. ¿Cómo es posible que Dios ya lo hubiera decretado desde antes de crearlo todo? Ese misterio que Pablo en ese momento conocía, ya Dios lo había establecido desde antes de crear todo lo que nosotros podemos ver. Dios no había creado todavía ni siquiera un ángel cuando Él ya sabía que un día te iba a crear a ti, me iba a crear a mí, que Él iba a enviar a Jesucristo por nosotros a salvarnos. Ese plan estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo asombroso. Es maravilloso que Dios haya tenido ese plan en su mente y mucho más que lo haya concretado. Obviamente Él es Dios. Qué inmensa sabiduría de nuestro Dios. Pensar en eso solo nos maravilla, como maravilló a David cuando él escribió el Salmo 139, 14. Estas son las palabras de David, Salmo 139, 14. Él dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estás conmigo. David está asombrado de siquiera pensar en cómo es la mente del Señor. Y nosotros de igual manera cuando vemos todo el plan de salvación del Señor, no podemos sino exaltar a Dios. Nuestra mente jamás va a lograr entender completamente la mente infinita en sabiduría como la de nuestro Dios. Solo podemos postrarnos delante de Él, admirarle y glorificarle. Pero ¿sabes algo, hermano, hermana? No solo nosotros los seres humanos nos maravillamos de esto, y no sé si habías pensado esto alguna vez, lo que a continuación nos va a presentar Pablo, pero no solo nosotros nos asombramos de este plan de Dios. Mira el verso 10, 11 y 12. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hay una especie de controversia entre algunos comentaristas respecto a este término de principados y potestades de los que está hablando Pablo. Algunos creen que se refiere a los ángeles santos de Dios, otros que se trata de ángeles caídos, de demonios, otros creen que habla de ambos, pero sean cuales sean, Pablo lo que está diciendo es esto, mira, cuando Dios llama a un alma de una persona que no ha hecho sino pecar contra Él, como tú y como yo, de vivir en pecado, alejado del Creador, y Él toma ese pecador y lo trae delante de Él, y lo limpia, y le da vida, y lo justifica, y lo redime por medio de la obra perfecta en la cruz. Los ángeles dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Dios a ese? ¿Estás seguro, Señor? ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia! Con que a eso descendió tu Hijo, a salvar a los pecadores de todo pueblo y raza y nación. Nosotros nos asombramos de las maravillas de Dios, pero los ángeles también se asombran de ver cómo Dios está rescatando personas que no hacemos sino estar ofendiendo a Dios todos los días. Iglesia, la sabiduría de Dios es manifestada a través de su iglesia para que todo ser espiritual no pueda hacer otra cosa sino admirar a Dios. Por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Han escuchado eso? ¿Han leído eso? Dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Pero hermanos, esa fiesta de los ángeles no es porque los ángeles están diciendo, muy bien pecador, te arrepentiste, por fin, ya era hora. No, hermanos. Ese alboroto en los cielos, cada vez que un pecador se arrepiente, es en honor al Dios que salvó a ese pecador. Los ángeles dan gloria a Dios cada vez que un pecador se arrepiente, porque ellos reconocen que si ese pecador se ha arrepentido, es por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con él. Los ángeles no cantan dando gloria al pecador, ellos cantan dando gloria al Dios que salva. Ellos cantan como en Lucas capítulo 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles están alabando a Dios porque reconocen la magnificencia de sus obras. Es a Dios a quien alaba toda criatura. Es Él el digno de adoración. Por eso nuestro canto en esta noche fue a ese nombre que es sobre todo nombre, lo que cantamos al principio. Y cantábamos tu nombre y gloria es la canción que rodea el trono hoy y se escucha santo, santo, todopoderoso, digno es Él de adoración, al Cordero que crucificado fue, sea la gloria, su nombre sobre todo es. Hermanos, no hay nombre más alto que el de nuestro Señor. Él nos ha salvado, Él ha hecho todo por nosotros. Él escogió a hombres como Pablo para revelarles el evangelio y que ellos pudieran proclamar a las personas ese evangelio y pudieran recibir salvación. Pero hoy, por gracia y misericordia de Dios, tú también has recibido esa misma información. Tú también has entendido ese misterio. Y tenemos, hermanos, el deber de salir afuera y compartir ese misterio a las personas que aún no lo conocen. Así como Pablo, en el ejemplo que puse, que inventé de que aborda a un joven en el camino, nosotros tenemos que abordar a las personas y comunicarles que hay un plan, que hay un evangelio, que hay buenas noticias de salvación para todo aquel que cree y pone su confianza en Jesucristo. Pablo termina dando un mensaje de consolación para la iglesia de Éfeso, donde nos dice, verso 13, por lo cual pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo les está diciendo, no iglesia, no lloren por mí, no se entristezcan porque me vean hoy prisionero, porque me vean encarcelado. Pablo estaba gozoso allí en la cárcel, hermanos. Pablo estaba gozoso
aún estando tras las rejas. Dice Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Y eso para nosotros aún siguen siendo mejores noticias. Saber que hemos sido salvos por Dios, saber que tenemos herencia en los cielos, saber todas las verdades que Pablo nos está enseñando en este caso en el libro de Efesios, que fuimos escogidos por gracia, que tenemos una herencia incorruptible en los cielos, que no es por obra, sino que ha sido por gracia, que es por medio de la fe. Todo esto es maravilloso, pero aún también saber que cualquier situación que estemos sufriendo en este momento, que cualquier dolor, que cualquier tristeza, que cualquier aflicción, no es siquiera comparable con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. Llegará un día, hermanos, donde ya, como lo hemos mencionado, no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Todo lo que estamos viendo nosotros en este mundo terminará. Decía el pastor Miguel Núñez que toda la escatología, todo el estudio de los últimos tiempos, así unos crean que Jesús viene antes o después o al final o en la mitad, todo se resume en que nosotros ganamos, en que nosotros ganamos. Bien sea que el Señor venga hoy, bien sea que pasemos la tribulación, bien sea que nosotros no pasemos la tribulación, que haya un arrebatamiento secreto o que todos lo vean, sea como sea lo que creamos, nosotros ganamos en Cristo. Nosotros ganamos en Cristo. Él ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya nos ve a nosotros reinando con Él en gloria. Solamente estamos aguardando que se manifieste todo aquello lo que nosotros no podemos ver, pero que en su momento, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hará manifiesto a todo el mundo y nadie va a poder hacer otra cosa que doblar sus rodillas delante del Señor y confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria del Padre. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos estas verdades tan sublimes y tan maravillosas en tu palabra. Gracias, Señor, porque ya no importa, Señor, si pertenecemos al pueblo judío o si somos gentiles. Ahora lo que importa es que tú has hecho un nuevo grupo de personas, que tú has conformado una iglesia, Señor, y nos has hecho parte de ella como piedras vivas, Señor, siendo tú la principal piedra del ángulo, Señor. A ti te damos gracias porque no merecíamos hacer parte del reino de los cielos, pero por tu gracia y por misericordia nos escogiste y hoy nos has hecho partícipes, Señor, de tan grande, Señor, llamamiento. Gracias, Señor, porque nos has permitido nacer en una época donde hemos podido conocer la revelación de ese misterio, Señor, que había estado oculto, pero que tú manifestaste a tus siervos, los apóstoles, los profetas, para que nos lo comunicasen. Y hoy podemos entender, Señor, que es solamente por gracia, que es solamente por fe, que no es por obras, que cualquiera de nosotros que se arrepienta de sus pecados, que crea en Jesucristo, que ponga su fe en Él y que decida caminar de tu mano, un día estará viéndote frente a frente, Señor, en los cielos. Así lo creemos, Señor, porque tú eres fiel y porque así lo has dicho en tu palabra, Señor. Esa palabra que creemos, Señor, esa palabra que nos trajo salvación, esa palabra que nos ha traído conocimiento de quién tú eres, Señor, y esa fe que nos llena, Señor, de esperanza para mantenernos firmes, Señor, hasta que el momento en que tú regreses por nosotros o que nos llames delante de tu presencia, Señor, y podamos estar contigo para siempre. A ti, Señor, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias.